Buenas noches a todos. Hoy nos adentramos en un mundo oscuro, peligroso y muy alejado del brillo que el cine le da. El universo de los asesinos en la Edad Media. Aquellos personajes sombríos que se deslizaban entre los corredores de piedra de los castillos y los callejones empedrados, alterando el curso de la historia con una hoja afilada y una palabra susurrada. Hollywood los ha vestido de elegancia, pero la realidad era mucho más cruel. Ser un asesino medieval era una pesadilla. Así que, antes de acomodarte, considera darle like al video y suscribirte. Claro, solo si de verdad disfrutas lo que hago. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allá. Siempre es curioso ver desde qué rincones del mundo se une la gente. Ahora, atenúa las luces, enciende un ventilador si quieres ese zumbido relajante de fondo, y acompáñame en este recorrido. Hay algo que debemos tener claro desde ya. Nadie en la Edad Media despertaba diciendo, hoy quiero degollar a un noble por unas monedas de plata y esconderme en un barril por días. Ser asesino no era una vocación, era el último recurso, en una vida destrozada. Los asesinos medievales no eran sabios ermitaños que entrenaban en monasterios ocultos en las cimas de montañas. Eran aldeanos desesperados, soldados venidos a menos, ladrones reformados con buena puntería, o simplemente gente tan marginada que podían matar a alguien sin dejar rastro en el censo. Si tenías dinero, no te convertías en asesino, contratabas a uno. Si poseías tierras, títulos o hasta una cabra, estabas en la burocracia. Pero si habías huido de una cárcel remota, tenías fama de resolver problemas discretamente, y podías entrar y salir de una taberna sin que nadie notara tu presencia. Entonces, felicidades. En algún lugar, alguien ya se estaba inclinando, sobre una mesa, deslizando una bolsita de monedas y pronunciando un nombre. Y ese nombre rara vez era el de un campesino simpático que cultivaba nabos. Generalmente se trataba de un varón corrupto, un clérigo ambicioso con más oro que fe, o algún noble con escolta personal y un foso. El dinero tentaba. El trabajo era horrible, pero para quien lo consideraba, no había nada más que perder. Ni familia, ni mañana, ni siquiera un diente sano. Y por supuesto, sin ningún tipo de beneficio laboral. No había pensión, ni reconocimiento, ni días de descanso. No podías anunciarte con un cartel que dijera asesinatos silenciosos previa cita. Simplemente tenías que guardar silencio, moverte con rapidez y jamás revelar tu oficio. Especialmente no mientras tomabas cerveza en la posada. Ah, sí, vendo alfombras, con manchas, de uva. Exacto. Nadie soñaba con esta vida. La gente terminaba aquí porque el mundo les había triturado el alma y escupido los restos, armados con una daga herrumbrosa y una capa vieja. No eras héroe, ni siquiera eras el villano. Eras esa nota al margen que ponía nerviosos a todos, y probablemente morías antes de gastar tu primer pago. Vamos a desmentir el primer mito. Los asesinos medievales no se entrenaban bajo la tenue luz de las velas en escondites secretos, ni contaban con mentores sabios y flautas melancólicas de fondo. No había entrenamientos épicos, ni enseñanzas filosóficas. Si aprendías algo, era a no morir en tus primeros encargos. La mayoría eran improvisados con buen instinto para no hacer ruido y una capacidad decente para escalar sin estornudar. ¿Tenías experiencia militar? Perfecto, sabías cómo sostener un cuchillo. ¿No la tenías? Bueno, apuñalar es bastante instintivo. Lo difícil era escapar con ambos riñones intactos. Eso requería habilidad, o suerte. Más bien, suerte. No había manuales, ni sindicatos, ni charlas de orientación sobre seguridad. Nadie te enseñaba cómo detectar un doble o cómo encontrar la salida secreta del dormitorio de un noble. Lo descubrías colgado del marco de una ventana, con la sospecha de haber irrumpido en la alcoba equivocada. El envenenamiento, por ejemplo, se aprendía por ensayo y error, énfasis en error. A veces funcionaba.
A veces tu víctima solo tenía malestar y empezaba a desconfiar de sus sopas. A veces te equivocabas de copa. Y como no existía línea de atención toxicológica en el medievo, solo te quedaba confiar en tu estómago y en algún consejo herbolario a medias. Con un poco de fortuna. Y me refiero a la clase de suerte que incluye encontrar una moneda de oro bajo el cadáver de un bandido. Tal vez aprendías un par de trucos de algún ladrón o mercenario más veterano. Si tenías mucha suerte, quizá uno de esos asesinos mayores te enseñaba a moverte sin hacer crujir los adoquines. Pero no esperes una mentoría formal. Era algo raro y casi siempre breve, porque los asesinos no se jubilaban. Simplemente dejaban de aparecer. Entrenamiento con armas sofisticadas, olvídalo. No ibas por ahí con una espada ancha decorada. Llevabas una daga robada a un guardia distraído, quizás un garrote si querías sentirte elegante, y cualquier otra cosa que cupiera bajo tu capa sin hacer ruido al caminar. Así que no eras un maestro silencioso de las artes marciales ocultas. Eras un tipo con callos en las manos, pisadas ligeras y una enfermiza relación con los callejones oscuros. Tu éxito no venía del arte ni de la disciplina. Venía de no morir. Aprendías a matar haciendo el trabajo con rapidez, sin mucha precisión, y desapareciendo antes de que alguien pudiera recordar tu cara y colgar tu retrato mal dibujado en la puerta de la iglesia. No había ceremonia de fin de curso, solo heridas, sangre y la dolorosa conciencia de que nadie iba a estar ahí cuando te cayeras. Y sí, claro, matabas por dinero. Monedas frías, pesadas, tintineantes y con ese dulce sonido de posibilidades. Pero la fantasía de riqueza terminaba pronto, porque la paga venía acompañada de mentiras. Nadie contrata a un asesino para hacer un contrato a largo plazo. Lo que quieren es una tarea puntual, sin rastros y preferiblemente sin testigos, incluyéndote. La promesa era una bolsa de plata, la mitad por adelantado y la otra cuando el encargo estuviera terminado. Eso, si tenías suerte. Pero he aquí el truco. Cuando el trabajo esté hecho, podía significar cuando verifiquemos que no fallaste, o cuando comprobemos que no dejaste pistas, o simplemente cuando ya no representes un riesgo para nosotros. Y adivina qué, seguir con vida era un riesgo. Así que tú hacías el trabajo, te escabullías entre sombras, ponías tu vida en la línea, tal vez le clavabas una daga a un noble en la oscuridad. Nada poético, nada elegante. Al regresar por tu pago, sorpresa, tu cliente ya no estaba. Se había desvanecido con un repentino ataque de arrepentimiento, o enviaba a alguien a eliminarte. Una puñalada cuesta menos que una recompensa. Y si por alguna razón te pagaban, la recompensa rara vez compensaba. No por el peligro, ni por la sangre, ni por las noches oculto en un pajar lleno de pulgas y culpa. Lo que recibías era un saco de monedas, un asentimiento breve y un recordatorio silencioso. Nunca estuviste allí. Dato adicional. A veces ni siquiera el contrato era real. Había encargos que eran trampas políticas. Te decían que asesinaras a un hombre peligroso, y resultaba ser un señuelo rodeado de soldados listos para capturarte. Felicitaciones, acababas de protagonizar una emboscada con tu nombre grabado en la soga. Y aunque el objetivo fuera legítimo, no podías presentarte ante un juez si te estafaban. Su señoría, vengo a demandar a Lord Edmund por incumplimiento en nuestro acuerdo de asesinato. Claro que no. El único tribunal que verías sería uno donde tú eras la exhibición principal. Así que aprendías por las malas. Nunca confiar, exigir siempre la paga por adelantado y mantener la boca cerrada, incluso ante el escriba grasiento que juraba que esta misión cambiaría tu vida. Lo hacía, sobre todo acortándola. Ser asesino medieval era aceptar vivir entre promesas vacías y desaparecer antes de que tu presencia fuera un problema. Porque sí, aceptabas el encargo. Te mentían sobre la paga. Sabías que probablemente no volverías. Ahora hablemos del equipo.
Olvida los cuentos épicos y los videojuegos de sigilo. No existían cuchillas retráctiles en las muñecas, bombas de humo, dagas mágicas ni ballestas plegables. Tu arsenal era cualquier cosa que pudieras hurtar, afilar y esconder sin que repiqueteara con cada paso. Si eras bendecido con la suerte de encontrar una moneda de oro en la bota de un cadáver, podías conseguirte una buena daga. Nada elegante ni decorada con inscripciones místicas. Solo afilada. Ojalá sin óxido. E idealmente sin rastros del último tipo al que apuñalaste. Con ella. ¿Veneno? Sí, existía. Pero no era glamoroso. Era impredecible, hecho de hierbas raras, piedras molidas o vísceras de sapo. Algunos mataban rápido, otros tomaban horas. Algunos causaban vómitos y luego una milagrosa recuperación, dejando a tu víctima más alerta y paranoica que nunca. ¿Cuerda? Muy útil. Podías estrangular, trepar o amarrar algo, pero tenías que saber usarla bien, porque no hay nada más patético que forcejear con alguien mientras tratas de recordar cómo hacer un nudo que funcione. ¿Arco? Sí, si lo tenías, sabías dispararlo, y podías llevarlo sin parecer sospechoso. Pero la mayoría de los asesinatos eran cuerpo a cuerpo. No había tiempo para apuntar con precisión. Solo movimiento rápido, silencio. Y rezar por no hacer un desastre difícil de limpiar. Y si tu arma se rompía, caía por un pozo o te la quitaban. Era hora de improvisar. Una teja afilada, un clavo oxidado, una hebilla de zapato usada con determinación. En tiempos desesperados, hasta una cuchara servía. Guardabas tus herramientas, donde pudieras, en botas, dobladillos o incluso dentro de un pan hueco. Las mantenías cerca, no por comodidad, sino porque eran tu única garantía de sobrevivir una noche más. Tu daga era tu confidente, tu jefe, tu seguro de vida. No existía eso de mejora de equipo entre misiones. No pulías tus armas. Solo rezabas para que no fallaran en el momento crítico, porque al final no era el filo lo que mataba, era tu habilidad para actuar con lo que tuvieras a mano. Estabas solo, con herramientas precarias, y aún así se esperaba que lograras milagros. Y lo peor es que no te contrataban para lidiar con borrachos en callejones. Nadie te pagaba para apuñalar a Gregorio, el panadero con mal carácter. Tus blancos eran importantes, nobles, clérigos influyentes, generales, e incluso, a veces, miembros de la realeza. Y esa gente no era fácil de matar. Primero estaban los guardias. No uno ni dos, sino decenas. Armados, bien alimentados y disciplinados. Algunos vigilaban las entradas, otros patrullaban pasillos interiores, y unos cuantos simplemente permanecían quietos, con una expresión tan severa que hasta el aire parecía más denso cerca de ellos. Para acercarte al objetivo, debías memorizar cada patrón de patrullaje, cada puerta, cada escalera, incluso saber cuántos escalones podías subir antes de que el guardia asmático necesitara detenerse a respirar. Después, venían los muros. Los castillos no tenían simpáticos portales ni accesos acogedores. Tenían puertas gruesas, saeteras desde donde te podían convertir en colador y fosos llenos de agua sucia o cosas que mordían. Y si no te ahogabas o te partías una pierna, aún tenías que preocuparte por aceite hirviendo cayendo desde las almenas. Sí, aceite hirviendo. En el medievo, tu descripción de trabajo podía incluir la frase «podría ser rociado con líquidos mortales solo por mirar mal». Y no olvidemos al personal doméstico, sirvientes, cocineros, escribas, mozos de cuadra, todos atentos, todos observadores. Si hacías el más mínimo movimiento sospechoso o parecías no saber cómo manipular una vasinilla, en minutos el capitán de la guardia estaba al tanto. Los asesinos no solo luchaban contra espadas, luchaban contra los rumores. Y en la Edad Media, el chisme viajaba más rápido que una flecha, especialmente si había una recompensa involucrada. Finalmente llegaba el verdadero blanco, el objetivo.
siempre alerta, y con razón. Estaban rodeados de traidores potenciales, familiares que codiciaban su título y aduladores que en realidad soñaban con verlos muertos. No comían sin catador, no dormían sin varias cerraduras en la puerta. Algunos dormían en habitaciones distintas cada noche. Otros usaban camas trampa. Todo era como un juego macabro de sillas musicales con la muerte. ¿Y si te decían que el noble asistiría a una fiesta? No te emociones. Sí, estaría ebrio, pero también tú, probablemente, para encajar. Y aún tendrías que colarte entre los guardias reales, varios perros bien entrenados, un bufón que no parpadeaba y medio centenar de testigos borrachos. A veces, acercarte al objetivo llevaba semanas. Tenías que infiltrarte como sirviente, sobornar a una camarera, esconderte en barriles de vino. Y cuando finalmente se daba la oportunidad, solo tenías un instante. El golpe debía ser silencioso, certero, casi invisible. Si había un chillido, un chapoteo o una gota de sangre en el lugar equivocado, estabas acabado. Porque si fallabas, no serías un asesino anónimo. Serías un cadáver colgado en la puerta del castillo con un cartel que dijera, «Buen intento». Y, seamos sinceros, cuando alguien piensa en un asesino medieval, lo imagina vestido de negro, con correas de cuero, tal vez una elegante capucha ondeando bajo la luz de la luna. La realidad era más deprimente. Parecías un pastor de cabras enfermo. Tus ropas eran harapos, una túnica de monje que no te quedaba bien, o un uniforme de guardia que todavía olía a su dueño anterior. Disfrazarse no significaba parecer sigiloso. Significaba parecer irrelevante. Tenías que parecerte a todos esos hombres sucios, cojos y demacrados que la vida había golpeado. Nadie se fijaba en ellos. Y eso era lo que necesitabas. Pasar desapercibido. No podías usar máscaras. Las pocas que existían te hacían parecer un leproso, lo cual, por un lado, evitaba preguntas, pero por otro, hacía difícil entrar a banquetes. Si alguien te preguntaba quién eras, tenías que inventar una historia en segundos. Soy el hermano Tobías, encargado de limpiar techos y meditar en silencio. Incluso si conseguías burlar a los guardias, no habías triunfado. Las casas nobles estaban llenas de ojos atentos, sirvientes que sabían cada rostro, cada gesto. Si sostenías un cubo con torpeza o no conocías el nombre del gato del cocinero, eras sospechoso. Bastaba una mirada extraña y estabas en problemas. Y si el disfraz funcionaba, bien por ti. Pero entonces tenías que mantener la farsa por horas. Imagina fingir indiferencia mientras desfilan frente a ti todos los miembros de la nobleza que te encantaría apuñalar. Ah, y pelucas, tampoco había. Si querías parecer más viejo o más joven, te embarrabas tierra en la cara y esperabas que nadie se acercara lo suficiente para notar que tu barba era falsa. El disfraz no te protegía, te daba unos minutos de ventaja, y después era cuestión de volverte invisible o convencer muy rápido. Porque si alguien se daba cuenta, no había excusas. Nadie quería ser el asesino descubierto en el lavadero del obispo, vestido de monja y sosteniendo una espada, especialmente no durante una festividad religiosa. Y no contabas con aliados. No tenías a alguien con una ballesta cuidándote desde un tejado, ni un alquimista preparando pociones en un escondite secreto, ni un jefe que te pasara pergaminos cifrados con palabras de ánimo. Solo estabas tú, tu daga oxidada y una montaña de traumas. ¿Gremios? Tal vez oíste hablar de uno, pero eran rumores de taberna, cuentos para pasar el rato. Era más probable encontrarte un fantasma que a otro asesino que quisiera compartir una cerveza contigo. ¿Y por qué tanto aislamiento? Porque en este negocio, cuanto menos gente supiera que existías, más posibilidades tenías de seguir con vida. Cada persona que conocía tu rostro era una amenaza. Cada conversación, un riesgo. Ni siquiera el cliente conocía tu nombre real. Y si lo sabía, ya estabas pensando cómo desaparecer.
Los amigos hacían preguntas. Los amantes notaban las heridas, las manchas de sangre y la extraña costumbre de dormir con un cuchillo bajo la almohada. No podías tener una vida estable. Un error, una persona que te reconociera en un mercado y todo se convertía en una carrera hacia el escondite más oscuro que encontraras. Incluso, entre delincuentes, eras un paria. Los ladrones se agrupaban, los contrabandistas se ayudaban. Tú, en cambio, eras el tipo que hacía desaparecer a la gente. Te temían o te evitaban. Nadie quería cenar con alguien que podría atraer antorchas. Y olvídate de buscar empatía. No podías contarle a nadie que tuviste que ahogar en silencio a un obispo corrupto. Si lo hacías, pensarían que mentías o que eras peligroso, y no estarían equivocados. Así que guardabas tus secretos, tus cicatrices y tu daga. Siempre en silencio, siempre en la sombra, siempre en el rincón más oscuro, con la espalda contra la pared y los ojos en la puerta. Nunca te emborrachabas. Nunca te quedabas más de una noche. Nunca decías tu nombre, salvo que te pagaran primero. Y aún así, probablemente mentías. Ser un asesino medieval significaba volverse un experto en desaparecer, no solo entre multitudes, sino de la vida misma. Porque esa vida que nunca llegaste a tener era parte del precio. Imaginemos que aceptaste el encargo, memorizaste tu ruta, sobornaste al portero adecuado, te disfrazaste de desollinador con un sorprendente nivel de convicción, y luego, en el momento crucial, te congelaste. Tal vez el objetivo giró justo cuando no debía. Tal vez estaba con su hijo. Tal vez una ráfaga de miedo se apoderó de tu brazo y la mano que empuñaba la daga tembló como si estuviera en medio de una tormenta helada. ¿Y sabes qué significaba eso? Que estabas muerto, porque fallar no implicaba una reprimenda, ni una advertencia, ni una mala calificación. Significaba una ejecución pública, dolorosa, espectacular, con cuerdas, fuego, ruedas y artilugios, de hierro con nombres aterradores como el beso del verdugo o la caricia del desgarrador. Fallar un asesinato no arruinaba solo tu reputación, desbarataba toda la operación. Tu víctima sobrevivía y lo primero que hacía era gritar a los 4 vientos que alguien intentó matarlo. De pronto, ya no eras una sombra. Eras un hombre buscado, con una descripción detallada y probablemente un retrato mal hecho colgado en cada taberna a 50 millas a la redonda. Y esos mismos guardias que antes podías esquivar, ahora tenían motivos para recordarte el nombre de su espada. A veces, ni siquiera era la víctima quien más te preocupaba. Era tu cliente, porque para él ya no eras una herramienta útil. Te convertías en un eslabón débil, en alguien que podía ser capturado, interrogado, o peor aún, que podría hablar. Y esas mismas personas que te contrataron para matar, serían las primeras en contratar a otro para hacerte desaparecer. No había segundas oportunidades. No podías decir, lo siento, resbalé, pero lo intento mañana. Tenías una sola opción, un único instante. Si lo desperdiciabas, solo podías esperar morir antes de que alguien averiguara quién te había contratado. El fracaso traía también una vergüenza sutil, íntima. No solo fallabas en matar, fallabas en desaparecer, en ser perfecto. Y para alguien en esta línea de trabajo, la perfección era sinónimo de supervivencia. Cualquier error era como pintarte un blanco en la espalda y escribirle a la muerte: aquí estoy, inténtalo. No importaba si ya habías completado otros 10 trabajos antes. Nadie recordaba tus éxitos. Solo contaba tu última misión. Y si esa no terminaba con alguien muerto, más te valía correr muy rápido. Supongamos entonces que lo lograste. El plan salió como lo habías imaginado. La daga fue certera. Sin gritos, sin testigos. Solo una figura importante que ahora yacía en silencio. Felicidades. Ahora empieza la parte difícil. Correr por tu vida.
Porque ser un asesino exitoso, no. Significaba festejar con vino en una azotea mientras la ciudad ardía a tus pies. Significaba correr por callejones estrechos, con botas manchadas de sangre y un perro ya olfateando tu rastro. No había celebración, no había brindis con compañeros, ni un apretón de manos de tu cliente con una bolsa de oro. No tenías tiempo para admirar tu obra. Desde el momento en que la hoja tocaba la carne, tu nuevo objetivo era escapar de todos los que ahora querían matarte con entusiasmo. Se cerraban puertas, aparecían guardias. Los caballos que necesitabas estaban atados en el otro extremo de la ciudad. Probablemente estabas sangrando, aunque no sabías de dónde. Habías tenido que planear tu huida antes del asesinato. Rutas, secundarias, cambios de ropa, escondites de emergencia. Tal vez un barquero al que alguna vez ayudaste, o que, al menos, no hacía preguntas. Porque tras un asesinato de alto perfil, la ciudad se cerraba como una trampa. Controles armados, calles bloqueadas y docenas de hombres agitados con espadas, una descripción vaga y la advertencia de que podías estar armado y sumamente apuñalador. Y luego estaba el cliente. En el supuesto caso de que realmente tuviera la intención de pagarte, lo cual ya era raro, no iba a esperarte sonriente en una taberna con una copa de vino y una nota de agradecimiento. Más probable era que también desapareciera, porque un asesino que acaba de completar su encargo es una amenaza viviente. Sabes demasiado. Has demostrado que puedes entrar en lugares donde otros no pueden, y eso asusta a cualquiera, incluso al que te contrató. Así que incluso cuando triunfabas, terminabas con una bolsa de monedas en una mano y un blanco pintado en la espalda. ¿Y qué te quedaba? Una semana huyendo por caminos rurales, durmiendo en chozas, sobornando a barqueros, afeitándote en la oscuridad y repitiendo que te llamas hermano Lucián, mientras tratas de parecer un monje cansado. Porque el éxito no era el final, era solo el comienzo de un nuevo ciclo, una nueva ciudad, un nuevo nombre, y más personas persiguiéndote que antes. Así que sí, lograste matarlo. Bien hecho. Ahora corre como si el infierno estuviera justo, detrás de ti. Y por si todo eso no fuera suficiente, había algo más que hacía aún más miserable la vida de un asesino medieval. Como si no bastara con estar sucio, hambriento, perseguido y lleno de traumas. También debías lidiar con la paranoia supersticiosa del resto del mundo. Porque en la Edad Media no solo te temían, pensaban que estabas maldito. Para el campesino común, tú no eras solo un asesino encapuchado, eras una criatura de la oscuridad, un ser que susurraba a demonios, que bendecía su espada con tripas de rana bajo la luna llena. ¿Cómo más explicar que pudieras burlar guardias y desaparecer sin dejar rastro? La lógica no era muy popular por esos días. Pero la superstición, esa sí era omnipresente. Algunos pensaban que podías cambiar de forma. Otros creían que eras invisible a menos que te rociaras con agua bendita. Había quienes decían que llevabas mochilas hechas con piel de duendes del bosque y que podías matar con la mirada. Caminabas por una aldea y oías a una anciana susurrar: «No lo mires, puede hechizar al bebé». Incluso tus herramientas eran sospechosas. Una daga bien forjada, brujería, veneno, hechicería, y seguro que lo preparaste revolviendo un caldero, con el dedo de un pie amputado bajo una luna sangrienta. Y crees que eso ayudaba, que el miedo jugaba a tu favor. Error, porque una multitud supersticiosa no duda, no pregunta, lanza piedras, prende antorchas, y grita cosas como «quémalo antes de que invoque un rayo». Tu reputación hacía que la gente entrara en pánico. Bastaba que alguien muriera de forma inesperada, una caída, un atragantamiento, una fiebre, para que alguien murmurara «tal vez fue él, tal vez era uno de esos, hombres sombra». Y con eso podía ser perseguido, simplemente por haber estado en el mismo pueblo donde ocurrió una muerte misteriosa. Eso significaba una sola cosa:
Tenías que seguir en movimiento, siempre. Si te quedabas demasiado tiempo, el sacerdote del pueblo sonaba la campana y 5 campesinos aparecían con horcas, como si hubieran estado ensayando esa escena toda la vida. Y que Dios te salve si llevabas algo raro, hierbas, monedas extranjeras o un acento extraño. Con eso bastaba para que alguien gritara «¡hechicero!» y encendiera la primera antorcha. En un mundo donde se creía que los monstruos tenían forma humana, ser demasiado callado, demasiado astuto o demasiado ágil era motivo suficiente para morir, y preferiblemente en llamas. El veneno. Ese instrumento sutil, elegante, silencioso, la marca de un asesino refinado, una muerte sin ruido, sin pelea, sin sangre, solo un sorbo, un pequeño tambaleo, un suspiro y final. Así sonaba la teoría. Pero en la práctica, envenenar a alguien en la Edad Media era más parecido a intentar ganar una pelea de taberna con una taza de infusión y una pésima actitud. Para empezar, los venenos no eran fiables. No tenías frascos etiquetados, ni acceso a sustancias purificadas. No había cianuro refinado ni cápsulas dosificadas. Lo que tenías eran plantas raras, hongos desagradables, ciertos minerales tóxicos, y, si eras lo bastante valiente, alguna que otra víscera de sapo. Recolectabas lo que podías, molías a mano, mezclabas sin receta, y luego rezabas para que no terminaras intoxicándote tú mismo, porque la ciencia no estaba de tu lado. No existían fórmulas exactas. Calculabas la dosis a ojo. Una pizca de más y morías antes que tu víctima. Una pizca de menos, y el noble simplemente tenía una indigestión. Y de paso, reforzaba la seguridad de su cocina. Y hablando de cocinas, las medievales eran un caos. No podías simplemente entrar y verter un poco de veneno en la sopa del día. Había sirvientes por todos lados. Tenías que sobornar a alguien, colarte disfrazado, o peor aún, manipular un plato que pasaría por varios filtros de seguridad. Catadores, perros, sacerdotes y bufones con olfato agudo. Porque sí, algunos nobles hacían que hasta un perro probara su comida antes que ellos. Y cuando, por fin, el veneno llegaba al estómago del objetivo, comenzaba el gran juego de la incertidumbre. ¿Actuaría en minutos? ¿En horas? ¿En días? A veces el resultado era inmediato. Risas, dolor, colapso. Otras veces, el afectado solo se sentía raro, pedía a su astrólogo y cancelaba la cena. Y si sobrevivía, porque muchos lo hacían, adivina a quién culparían. No al cocinero, no al catador, no al bufón, a ti, al tipo extraño con conocimientos de hierbas, mirada huidiza y una extraña habilidad para evitar la conversación. Así que, no. El veneno no era un método fiable. Era lento, incierto y lleno, de variables fuera de tu control. Y si te atrapaban, no te daban una muerte rápida. Te torturaban con instrumentos específicos, hasta que confesaras que habías envenenado desde al rey hasta al ratón de cocina. Y digamos que, a pesar de todo, lograbas cambiar el curso de la historia. Eliminabas a un tirano, impedías una guerra, borrabas a un heredero del mapa. ¿Serías recordado? No. Eras un asesino. Eso significaba que tu nombre debía ser olvidado. En el mejor de los casos, eras un susurro, una sombra con capucha, un forastero silencioso que nunca terminaba su jarra de cerveza. Podías haber llevado a cabo la acción más decisiva del siglo, y aún así, tu final estaría registrado como una muerte anónima en algún rincón olvidado del archivo de la iglesia. Y ese era el punto. Tu cliente no quería una historia, quería algo que pudiera negar. Cuanto menos supieran los demás, mejor. Cuanta menos gente supiera tu nombre, más seguro estaba él. Así que incluso si usabas un nombre real, no lo firmabas. No lo dejabas grabado en una pared. No coleccionabas trofeos. No hacías diarios. No existías más allá del momento de tu golpe. Si alguien conocía tu nombre, era una amenaza.
y en tu oficio, las amenazas no duraban mucho. ¿Honor? No lo esperes. Nadie te hacía estatuas por un trabajo silencioso. No te dedicaban versos ni crónicas. Si alguien importante quería una estatua, la mandaba a hacer en su honor. A ti te correspondía una fosa común, una tumba sin nombre, o si fallabas estrepitosamente, una pica en la muralla con un cartel que dijera traidor. A veces tu nombre sobrevivía, solo para ser maldecido. Te convertías en advertencia. No, traiciones al rey. Recuerda lo que le pasó a Lord Halric. Sí, y al que lo mató también. Ese era tu legado. No fama, no terror, ausencia. Estabas destinado a no dejar huella, a esfumarte. Y si te quedabas en un sitio lo suficiente como para que la gente recordara tu rostro, eso era un error. Porque en el mundo medieval, los héroes eran recordados, los asesinos, borrados. Y supongamos, solo por imaginar, que sobreviviste, que completaste tus misiones, que incluso te pagaron. Un milagro en sí mismo. Ahora tu única tarea era mantenerte fuera de la vista, cabeza baja, perfil bajo, y confiar, ingenuamente, en que tu cliente honraría el trato y guardaría silencio. ¿Lo haría? Claro que no. Porque si había una regla de oro en el mundo de los asesinatos medievales, era esta. Nunca, jamás confíes en el que te paga. Ya fuera un noble, un comerciante o un obispo con ética flexible, no te contrataban por respeto. Lo hacían porque necesitaban que alguien hiciera algo vil, y tú eras la herramienta con filo. Una vez terminado el trabajo, te convertías en un problema. Sabías demasiado. Sabías quién quería a quién muerto, cuándo, cómo y por cuánto. Y eso te volvía un riesgo. No solo para sus enemigos, para ellos también. ¿Y qué hacían? Te borraban. Decían que nunca te conocieron. O, peor aún, contrataban a otro asesino para que te hiciera desaparecer. Algunos eran tan precavidos que contrataban a dos desde el inicio. Uno para cumplir el trabajo y otro para eliminar al primero cuando terminara. Sin reembolsos, solo precauciones. ¿Y si se te ocurría chantajear al cliente? ¿Amenazar con revelar información? Ese sería tu último error, porque los poderosos no negociaban con asesinos, te aplastaban. Incluso si encontrabas un cliente con una pizca de honor, una especie en peligro de extinción, y te dejaba vivir, seguías siendo observado. Desde lejos, por alguien que ya estaba afilando un cuchillo y memorizando tu forma de caminar. Porque eras un secreto vivo, una sombra peligrosa, y para ellos, si habías matado una vez, podías hacerlo otra vez. Nadie quería ser el próximo. Supón que, por alguna extraña alineación cósmica, sobreviviste todo eso. Asesinatos, mentiras, traiciones, envenenamientos, que superaste a tus enemigos y a tus empleadores. ¿Te jubilabas? Ni lo sueñes. En la Edad Media, los asesinos no tenían retiro. No había cena de despedida, ni cabaña junto al lago, ni pensión pagada con monedas manchadas de sangre. No desaparecías en la tranquilidad. Te esfumabas o morías. A menudo ambas cosas, porque nunca estabas a salvo. Podías colgar la daga, pero tu pasado no colgaba contigo. Tenías demasiados nombres en la memoria, demasiadas confesiones, demasiadas muertes. Nadie quería que envejecieras. Querían olvidarte, lo que en tu línea de trabajo significaba enterrarte. Y aunque nadie viniera tras de ti, lo cual era un enorme sí, tú lo sabías. Podía pasar en cualquier momento. Que otro asesino, joven y con algo que demostrar, acabara de recibir el contrato para eliminar a una figura del pasado. Alguien que solía ser peligroso. Así que cambiabas de nombre otra vez. Te ibas a un pueblo donde nadie hiciera preguntas. Fingías una cojera. Decías que vendías hierbas, que antes habías sido guardia. Pero aún así, no dormías tranquilo. Evitabas las multitudes. Siempre te sentabas donde pudieras ver la puerta. Guardabas tu daga bajo el suelo, al lado de la bolsa de monedas que nunca gastabas.
porque todavía olía al hombre que la había perdido contigo. Ni siquiera confiabas en ti. Tantos años huyendo, matando, escapando, habían moldeado tu mente. Cada golpe a la puerta te aceleraba el corazón. Cualquier viajero por el camino podía reconocerte. Dejaste de soñar, porque soñar era peligroso. No podías amar, no podías bajar la guardia, ni siquiera reír con libertad. Vivías como una sombra disfrazada de hombre. Y lo cierto es que no había un final para un asesino medieval, solo un lento, silencioso, desvanecerse en la oscuridad, siempre moviéndote, siempre mirando por encima del hombro, hasta que un día simplemente te fuiste y nadie lo notó. Y tal vez eso era lo mejor que podías esperar, desaparecer sin hacer ruido. No como una muerte heroica en una batalla ni como el mártir de una causa gloriosa, sino como una sombra que simplemente se apaga, sin ceremonia, sin tumba, sin plegaria. Y en el fondo, tú lo sabías, lo habías aceptado, porque cualquier otra cosa habría sido demasiado pedir para alguien como tú. ¿Quién eras, después de todo? Nadie. Una máscara sobre otra, un nombre encima de otro. Una voz que solo se usaba para mentir. Con el tiempo, incluso la memoria comenzaba a traicionarte. Ya no recordabas cuántos rostros habías visto morir. Tampoco todos los nombres que habías usado. A veces despertabas sobresaltado en mitad de la noche sin saber quién eras en ese pueblo, bajo qué nombre te conocían, o si habías dicho la mentira correcta la noche anterior. Las vidas inventadas se te mezclaban con la tuya. Tu historia se disolvía en las de otros que jamás existieron. Habías dicho que venías del norte, del sur, del otro lado del mar, de una batalla perdida. Te habías hecho pasar por carpintero, por monje, por soldado retirado. Una vez, incluso, fingiste ser sordo para no tener que responder preguntas. Y funcionó. La gente evitaba hablarle a los sordos. Eso también aprendiste. A desaparecer sin dejar hueco. La ropa ya no importaba, era siempre la misma, discreta, usada, sin símbolos. Lo suficientemente limpia para no llamar la atención, lo suficientemente sucia para no parecer un noble disfrazado. Tus posesiones cabían en una bolsa pequeña, y aún así sentías que cargabas demasiado. El peso real no estaba en los objetos. Estaba en la mirada que sostenías cuando alguien te preguntaba por tu pasado. A veces, al cruzar un pueblo, veías a los niños correr, jugar con espadas de madera, imaginar batallas y conquistas. Y tú, parado a un lado del camino, con las manos escondidas bajo la capa, solo pensabas, ojalá nunca aprendan lo que cuesta realmente empuñar una. Porque tú sí sabías el precio. No era solo sangre. Era el alma que se deshilachaba, poco a poco, con cada golpe, con cada orden cumplida, con cada nombre tachado. Y sí, llegaba el invierno. El frío se colaba en tus huesos, pero era soportable. Lo que no se iba era la soledad. Esa estaba contigo siempre, incluso cuando había gente alrededor, incluso cuando te hablaban, cuando te saludaban como al viajero cansado, tú sabías que no te veían. Nadie miraba de verdad. Y eso era una bendición, porque si alguien miraba con atención, descubriría lo que eras, y nadie podía saberlo. Las iglesias no eran refugio. Entrabas a veces, sí, fingiendo devoción, susurrando plegarias que no sentías. Observabas los vitrales y te preguntabas si alguno de esos santos había derramado sangre. ¿También habían mentido? ¿Habían escondido cadáveres, nombres, rostros? No. Claro que no. Por eso eran santos. Tú, en cambio, te persignabas sin convicción y te sentabas al fondo, siempre cerca de la puerta, siempre listo para salir. El arrepentimiento venía en ráfagas, no constante, solo en ciertos momentos, cuando veías a una madre con su hijo, cuando recordabas el rostro de alguien que suplicó. No era culpa, era otra cosa,
una especie de eco, como si dentro de ti hubiera una voz encerrada que gritaba desde una celda, pero tú habías aprendido a ignorarla, porque escucharla era el principio del fin. Y aún así, no podías dejar de sentirla. Alguna noche, bajo un cielo cubierto de nubes, llegabas a preguntarte si acaso quedaba algo de ti, si en el fondo de todo ese silencio, esa vigilancia constante, esa sucesión de identidades falsas, había algo que aún pudiera llamarse persona. ¿Seguías siendo tú o solo eras la suma de los encargos que cumpliste? Pensabas en el primero, en ese primer encargo. No porque fuera especial, sino porque era el único que podías recordar con claridad. El frío en las manos, el corazón desbocado, la sensación de que habías cruzado un umbral que nunca podrías desandar. Y lo sabías. En ese instante, algo dentro de ti murió. Algo que nunca volviste a recuperar. Tal vez. Por eso seguías moviéndote. No para huir de los guardias. No para evitar a otros asesinos. Sino porque sabías que si te detenías, te alcanzarías a ti mismo. Y no estabas listo para eso. Por eso caminabas. Pueblo tras pueblo. Sendero tras sendero. Comiendo poco, durmiendo mal, hablando lo mínimo. Nunca 2 noches en el mismo sitio. Nunca volviendo sobre tus pasos. Porque todo lo que estaba detrás dolía, y todo lo que estaba adelante era incierto. Y lo incierto no era lo peor. Lo peor era que empezabas a acostumbrarte. Al principio, cada nuevo pueblo te parecía un mundo extraño, lleno de posibilidades y amenazas. Con el tiempo, se volvían todos iguales. Las mismas calles de tierra, los mismos perros flacos, los mismos borrachos durmiendo junto al pozo. Cambiaban los nombres, cambiaban los acentos, pero todo te resultaba familiar, como si el mundo entero fuera una única ciudad, deformada y estirada, en la que tú eras el único habitante que sabía que era una prisión. A veces te quedabas unos días más, fingías estar cansado, enfermo, o simplemente interesado en la feria local. La verdad era que tu cuerpo ya no respondía como antes. Cada noche sin dormir bien te quitaba un poco más de fuerza. Cada comida mal cocida te dejaba más débil. Pero no podías confiar en nadie, ni siquiera para pedir ayuda, porque ayudar es lo contrario de lo que el mundo esperaba de ti. Tú no debías existir. Las noches eran las peores. El silencio no era total. Siempre había un crujido de madera, un lamento de animal, un murmullo que podía o no ser humano. Y tú, envuelto en tu capa, con la daga bajo el brazo y una piedra a modo de almohada, contabas los segundos entre ruidos, tratando de adivinar si ese próximo paso era solo el viento o alguien que finalmente te había encontrado. Nunca dormías profundo. Solo cerrabas los ojos. El descanso era un lujo que no podías permitirte, porque en tus sueños los muertos regresaban. No con rabia, no con gritos, solo con ojos muy abiertos, preguntando cosas que no sabías responder. Y tú, temblando, los veías parados frente a ti, en medio del bosque, del campo, de la cabaña abandonada donde creíste estar a salvo. Siempre sabían dónde encontrarte, porque siempre los llevabas contigo. Y entonces abrías los ojos, sudado, congelado, despierto, otra vez, siempre despierto. Las personas normales no entienden lo que es vivir con esa tensión constante, con la certeza de que cualquier ruido puede ser el último, que cada desconocido que te saluda podría ser la mano que termine lo que empezaste. Por eso, aunque te ofrecieran una vida distinta, aunque alguien con verdadera compasión se acercara y te dijera, ven, quédate, tú no podrías, porque no era solo desconfianza, era la imposibilidad de encajar en un mundo que ya no era el tuyo. Tú venías de otro lugar, uno más frío, más sucio, más silencioso, uno donde las reglas eran simples,
ver antes de ser visto, matar antes de que te maten, y desaparecer antes de que el sol salga. A veces te mirabas las manos, las líneas de la palma, la piel áspera, los nudillos endurecidos. Eran manos que habían hecho demasiado, que habían sostenido demasiadas vidas, estrujado demasiados secretos, y aún así seguían allí, apretadas, firmes, como si esperaran el siguiente encargo. Pero ya no había nadie que las contratara, porque todos los que te conocieron ya estaban muertos, o se habían asegurado de no recordarte. Y eso era lo más extraño. El olvido dolía más que el miedo. No que te olvidaran los demás, eso era esperado, sino que tú empezabas a olvidarte a ti mismo. Olvidabas el sonido de tu voz real. Olvidabas lo que se sentía dormir en una cama sin tener que trabar la puerta. Olvidabas lo que era confiar en alguien, reír sin pensar en quién estaba escuchando, respirar sin calcular salidas. Y lo peor, olvidabas por qué habías empezado todo esto. ¿Fue por necesidad? ¿Por venganza? ¿Por azar? ¿Por hambre? ¿Por proteger a alguien? Ya no sabías. El motivo original se había perdido entre los ecos de tantos pasos dados en la oscuridad. Lo único que sabías ahora era seguir caminando. Y si algún día dejabas de hacerlo, si decidías parar por completo, ¿qué quedaría? Una figura encorvada, una capa desgastada, una daga envuelta en trapo, y el eco de un nombre que ya no te pertenecía. Así que no te detenías. Nunca. Esa era la única regla que te quedaba. No detenerse, no mirar atrás, no desarmarse, porque detenerse era morir. Tal vez no de inmediato, pero lentamente, inevitablemente, como se oxida una espada que deja de moverse. Y aunque la idea de parar a veces tentaba, ese susurro de poder dormir más de una noche en la misma cama, de no tener que fingir otro nombre, de sentarte junto al fuego sin una daga en la manga, sabías que era mentira, una trampa dulce, una ilusión que el mundo ponía frente a ti como carnada. Los hombres como tú no tenían descanso, ni se lo merecían. ¿Alguna vez escuchaste hablar de un asesino que dejó el oficio? Se fue a cuidar cabras en una aldea al pie de la montaña. Decían que nunca volvió a matar, que aprendió a sonreír, a vivir, incluso a amar. Y durante años, cada vez que alguien pronunciaba su nombre en voz baja, lo hacía con asombro. Él lo logró, murmuraban. Pero un día, alguien llegó al pueblo, preguntando por un viejo con ojos demasiado despiertos, alguien que había visto más sangre que agua. Y el que fue asesino, desapareció. Algunos dicen que se fue por voluntad propia, otros que lo encontraron muerto con los ojos abiertos y una flor en la boca. Tú nunca supiste la verdad, solo supiste que el mundo no perdonaba, y mucho menos olvidaba. Por eso, cuando cruzabas un pueblo y veías gente bailando, riendo, embriagándose, incluso discutiendo por tonterías como el precio de los rábanos, no los envidiabas. No podías, porque ellos vivían en un mundo donde aún podían creer que el futuro existía. Tú no. El futuro era una palabra vacía, una cosa que los otros tenían. Lo tuyo era solo el siguiente día, la próxima mentira, la sombra más cercana donde esconderte. Y cuando el invierno se alargaba demasiado, cuando tus huesos crujían al moverte y el fuego tardaba en prender, pensabas en cómo terminaría todo. No con un grito, no con una pelea, sino como una vela que se apaga sola. Tal vez en una cabaña abandonada, tal vez al borde de un río, con la espalda apoyada en un árbol. Tal vez en una posada donde nadie te conocía y donde fingiste ser un tejedor cojo que hablaba poco. Y entonces, simplemente, dejarías de moverte. Nadie sabría qué habías hecho. Nadie contaría tus pasos. Tu daga se oxidaría junto a ti. El mundo seguiría. Las guerras continuarían. Los poderosos seguirían contratando sombras. Y alguien, en algún lugar, recibiría el encargo de matar a alguien más, como tú, una vez.
Y pensarías, antes de cerrar los ojos, que tal vez sí dejaste una huella, no en libros, no en leyendas, sino en un equilibrio silencioso, porque muchas veces tu mano evitó guerras, tu cuchillo cortó la lengua de un traidor antes de que arruinara un reino, mataste para mantener el orden de aquellos que jamás conocerían tu nombre. ¿Era eso redención? No, pero quizás era lo más cercano que podías obtener. Y ahí estaba la ironía más cruel de todas. Hiciste tanto, y aún así, tu historia debía ser borrada, porque el asesino medieval era necesario, pero intolerable. Era una herramienta, útil, pero repulsiva, como el cuchillo que abre el vientre de un cerdo. Nadie quiere verlo, pero todos quieren comer. Y tú eras ese cuchillo. A veces, cuando cruzabas bosques espesos o caminabas por caminos de barro donde no se veía a nadie en leguas, escuchabas cosas, voces, susurros. No sabías si eran reales o si eran los ecos de todas las vidas que te llevaste. No importaba. Te acompañaban. A veces discutías con ellas en voz baja. Otras, simplemente les pedías silencio. Habías vivido tanto tiempo en las sombras que ya no sabías si aún podías vivir a la luz. La luz dolía, no los ojos, el alma, porque iluminaba todo lo que eras, y eso era insoportable. Una vez te ofrecieron redención. Una mujer, una buena mujer. Había perdido a su esposo en una guerra absurda. Se dedicaba a curar a los enfermos. Tenía un perro cojo y una hija con risa de campanas. Te acogió cuando te caíste al llegar al pueblo, herido, hambriento, medio muerto. No te preguntó nada, no te exigió nada, solo te dio un plato de sopa y una manta. Y durante unas semanas, pensaste que quizás era posible, empezar de nuevo. Pero entonces una tarde, viste a un hombre pasar por el camino. No llevaba armadura, no tenía espada, pero lo reconociste. Había trabajado para un señor de tierras al que tú habías eliminado años atrás. No sabías si te vio, no sabías si te buscaba, pero esa noche hiciste lo que sabías hacer. Desapareciste, sin despedirte, sin dejar rastro. Solo te fuiste, como siempre, porque no importaba cuán buena fuera la sopa, cuán tibia fuera la cama, cuán sincera fuera la sonrisa. Tú no podías quedarte, no con ellos, no con nadie, porque la muerte que llevabas dentro nunca dejaba espacio para otra vida. A la mañana siguiente, mientras caminabas solo entre los árboles, pensaste en ella, en el perro cojo, en la hija que reía con la voz limpia, en la mujer que ni siquiera preguntó tu nombre, y no fue culpa lo que sentiste, fue pérdida. Una pérdida absurda, pequeña, como una hebra de lana que se cae del abrigo, pero te dolió igual, porque sabías que esa vida que no te permitiste era la que quizás habrías merecido antes de convertirte en esto. Eso era lo que el mundo no veía. No todos los asesinos nacían monstruos. Algunos eran moldeados, golpe a golpe, no por maldad, sino por necesidad. Tú nunca elegiste este camino. Solo fue el que quedó. Cuando te quitaron todo, lo único que te ofrecieron a cambio fue una daga, una promesa falsa y una orden. Y la seguiste, porque era eso, o dejar de existir del todo. Así que seguiste caminando. El bosque era denso y húmedo. Los árboles parecían inclinarse hacia ti, como si también supieran quién eras. Cada crujido de rama te tensaba los músculos. A veces ni siquiera te dabas cuenta de que habías sacado la daga. Ya era instinto, cómo respirar, cómo mentir. Habías aprendido a no confiar en el silencio. Era una trampa. Lo sabías desde la vez en que cruzaste ese claro, confiado, creyendo que no había nadie. Y cuando despertaste, tenías el hombro abierto por una flecha y la garganta apretada por un mercenario al que nunca habías visto. Te salvaste. Apenas. Mataste con la desesperación de quien no piensa,
solo actúa. Y desde entonces, jamás bajaste la guardia ante el silencio. El mundo no tenía lugares seguros, solo momentos menos peligrosos, y esos momentos eran efímeros, como la calma entre truenos. Por eso seguías con la misma rutina: llegar, observar, mentir, descansar lo mínimo e irte. Si alguien te preguntaba por qué nunca te quedabas, decías que eras un viajero, un comerciante, un soldado errante, un viudo en busca de trabajo. Nadie preguntaba mucho si no dabas razones. Y cuando alguien insistía, tú sonreías, con esa sonrisa sin dientes, sin alma, que habías perfeccionado a lo largo de los años. Era la sonrisa de los que sabían mentir sin esfuerzo, y entonces ellos se alejaban, porque la sonrisa era más peligrosa que una daga. Daba miedo, lo sabías, y la usabas como una muralla. Era mejor que te temieran, siempre lo fue. Porque si alguien te veía como humano, corrías el riesgo de que se acercaran, de que hicieran preguntas, de que intentaran conocerte, y eso no podías permitirlo, porque si alguien llegaba a conocerte, entonces podría reconocerte. Y tú no, podías darte el lujo de ser reconocido. Una vez, hace años, quizá demasiados, un muchacho te reconoció. Había sido niño cuando hiciste aquel trabajo en la capital. El blanco era un banquero. Había muchos testigos. Tú pensaste que nadie te vio, pero sí, él te vio y te recordó. Y cuando te encontró en aquella aldea, con el cabello más blanco que negro y las manos temblorosas, simplemente te señaló. No gritó, no llamó a nadie, solo te miró y dijo: tú eras él. Y eso bastó. 3 días después, ya todos sabían que algo no cuadraba contigo. Las preguntas empezaron, y tú tuviste que hacer lo que mejor sabías hacer. No dormiste esa noche, ni la siguiente, hasta que finalmente mataste al muchacho. No por venganza, no por rabia, por supervivencia. Lo hiciste rápido, sin dolor, y luego lloraste. No como se llora por amor perdido o por un padre muerto. Lloraste como se llora cuando ya no se puede más, en silencio, con rabia, con cansancio, con odio, contra ti mismo, contra el mundo, contra todo lo que te convirtió en lo que eras. Después de eso, pasaste meses sin hablar. Comías en silencio, caminabas en silencio, no respondías a nadie, como si tu propia voz te quemara la garganta, como si incluso respirar fuera un acto de traición. Y aún así, seguiste, porque era lo único que sabías hacer. Habías perdido todo, menos la costumbre de sobrevivir. Esa era tu última pertenencia, tu último reflejo. Sobrevivir, aun cuando no sabías para qué. Esa pregunta te perseguía como una sombra vieja. ¿Para qué? ¿Por qué seguir viviendo cuando ya no esperabas nada del día siguiente? No era miedo a morir. De eso habías estado demasiado cerca, demasiadas veces. Era algo más oscuro, una especie de resistencia terca, como la de las malas hierbas que siguen creciendo en los muros rotos. No sabías por qué estabas vivo, pero no te permitías dejar de estarlo. Era como si tu cuerpo hubiera aprendido a ignorar la voluntad. El amanecer no significaba un nuevo día, solo una nueva huida, una nueva mentira que sostener, una nueva cara que evitar. La vida se había convertido en una rutina sin propósito, y sin embargo, no podías soltarla. Era lo único que te quedaba, el peso de estar vivo. A veces te preguntabas si en algún lugar había otros como tú, no aliados, eso ya sabías que no existía, pero al menos parecidos, otros que también caminaran sin rumbo, con las mismas cicatrices invisibles, las mismas manos ensangrentadas, la misma mirada siempre en los márgenes. Quizá habías cruzado a uno, tal vez en una taberna, o en una plaza, o en un mercado polvoriento. Te cruzaste con sus ojos por un instante, una mirada rápida, cargada de peso. No hablaste,
No fue necesario. 2 sombras no necesitan presentarse, pero la mayoría del tiempo estaba solo. Los años habían borrado tu nombre original. Tus verdaderos recuerdos estaban enterrados bajo capas de invenciones. Ya no sabías con certeza de qué color era el cabello de tu madre, ni si alguna vez fuiste feliz. Habías perdido la cuenta de los inviernos, de los veranos. El calendario no era algo que siguieras. Tus estaciones se medían en huidas, en heridas, en lugares de los que tuviste que escapar. Una vez, un niño se te acercó. Era curioso, con la nariz sucia y la voz chillona. Te preguntó si eras un mago. Dijiste que no, pero él insistió. Dijo que podías desaparecer, que nadie sabía de dónde venías, que tenías ojos de cuervo. Reíste. Por dentro, claro. Hacía años que no reías de verdad. Solo una mueca, breve, automática. Le diste una moneda y le dijiste que se fuera, pero lo pensaste. Un mago. No eras eso, por supuesto, pero había algo de hechizo en lo que hacías. No porque invocaras fuego o hablaras con espíritus, sino porque eras irreal, inasible, parte del mundo, pero sin pertenecer a él, una ilusión andante. Y, como todo truco, debías desaparecer antes de que alguien descubriera cómo lo hacías, porque así funcionaba tu vida. Entrabas, cumplías una función, desaparecías. No eras un personaje, eras un recurso narrativo, y, una vez usado, te descartaban. El dinero tampoco te servía ya. Tenías escondites con bolsas de monedas enterradas en bosques, cuevas, debajo de piedras marcadas, oro, plata, objetos valiosos robados o entregados a cambio de asesinatos. Pero ya no comprabas nada con eso. No porque no pudieras, sino porque sabías que cada transacción era una pista. Cada gasto, un posible hilo que alguien podía seguir. Vivías con lo mínimo. Comías lo justo. Vestías como cualquier mendigo sin aspiraciones. Y eso era parte de tu defensa. Pasar por miserable. Porque los miserables no importaban. Y tú no podías permitirte importar. Tu cuerpo era un mapa de cicatrices. Algunas pequeñas, otras profundas. Cada una con su historia. Algunas las recordabas bien, otras no. Había una, justo debajo de la costilla izquierda, que aún dolía cuando hacía frío. Recordabas la daga, la emboscada, la sensación de que era tu fin. Pero no recordabas el rostro del que te la dio, solo que tenía los ojos tristes, como los tuyos, como si también estuviera cansado. A veces te mirabas en pozos, en charcos, en superficies metálicas. Buscabas tu reflejo no por vanidad, sino por comprobar que aún estabas allí, que no te habías desvanecido por completo, que seguías siendo algo más que un recuerdo borroso en la mente de quienes una vez te buscaron. Porque el olvido no venía solo de los demás, también venía de ti. Habías olvidado cómo era confiar, cómo era reír sin pensar en consecuencias, cómo era caminar sin medir salidas, cómo era sentir algo y no esconderlo. A veces te preguntabas si aún eras capaz de sentir algo que no fuera precaución o culpa. Y luego estaba el frío, no el del clima, el otro, el que se instala en el centro del pecho y nunca se va. Ese que no se cura con capas, ni con fuego, ni con vino. El frío de saber que el mundo sigue girando, y tú solo estás aquí por inercia. Habías matado reyes, nobles, comerciantes, traidores. Algunos merecían morir, otros no. En el fondo ya no diferenciabas. Solo sabías que cada uno era una moneda, un paso más lejos de la persona que alguna vez fuiste. Cada víctima era otro ladrillo en la muralla que construiste alrededor de ti. Una muralla que te protegía, pero también te condenaba, porque detrás de ella no quedaba nada. Y sin embargo, cada vez que pensabas en dejarlo, en rendirte, en quitarte el peso de encima, algo te lo impedía. Tal vez el orgullo, tal vez la costumbre,
Tal vez el miedo a descubrir que, después de todo lo que hiciste, lo único que quedaba de ti era el vacío, porque sabías que si morías, no habría juicio, no habría redención, no habría epílogo. Solo un cuerpo más, abandonado en un campo, con una daga oxidada y un pasado imposible de contar. Y así llegaste al final. No lo sabías con certeza, pero lo sentías. Había algo distinto en el aire, en el suelo bajo tus botas, en el modo en que el viento silbaba entre los árboles. No, era miedo, era aceptación. El cuerpo lo supo antes que la mente. Los pasos eran más lentos, pero no por cansancio. Era una especie de despedida, como si cada zancada dijera, «Ya basta». Habías vagado tanto tiempo, por tantos caminos, bajo tantos nombres, que el mundo dejó de parecer una sucesión de lugares y se convirtió en un solo paisaje repetido. Las ciudades eran copias de otras. Las voces, ecos de voces pasadas. Las miradas, variaciones de los mismos ojos que te habían visto, que te habían temido, que te habían olvidado. Nadie te seguía ya, nadie te buscaba, porque todos los que te querían muerto estaban muertos también. Y si quedaba alguien con razones, ya había envejecido o renunciado. Eras un fantasma sin cazadores, una amenaza que el tiempo había diluido. El filo ya no cortaba, como antes, y eso no te molestaba. Encontraste una colina olvidada, sin casas, sin caminos, solo hierba, piedras y un árbol solitario que se retorcía hacia el cielo como si también hubiera vivido demasiado. Era el tipo de lugar al que nadie va, porque nadie necesita ir. Y eso era perfecto, porque tú tampoco necesitabas estar en ningún lado. Te sentaste junto al árbol, la daga, fiel hasta el último día, la apoyaste sobre una piedra. No la enterraste, no la escondiste. Solo la dejaste ahí, como quien deja un trozo de sí mismo en la tierra. Había estado contigo en todo. En cada asesinato, en cada fuga, en cada mentira. Si algo en el mundo te conocía de verdad, era ella, tu única compañera. Silenciosa, letal, leal y vieja como tú. Miraste el horizonte. El sol bajaba, dorando la hierba. Por un momento creíste que era hermoso. No porque el paisaje fuera distinto, sino porque era la primera vez en años que podías mirarlo sin pensar en la salida más cercana. No tenías a quién matar, ni de quién escapar. Por primera vez, el mundo no era un campo de batalla, era solo mundo. Y entonces pensaste, no en los rostros de los que asesinaste. Esos ya te habían visitado muchas veces. No en los nombres falsos. Esos los habías dicho tantas veces que ya eran parte de ti. Pensaste en tu madre, en su voz, en una canción vieja, apenas un susurro, que solía cantar mientras tú fingías dormir. Esa canción que creíste olvidada, pero que, en ese instante, volvió. Y con ella, un fragmento de quien fuiste antes de que todo se quebrara. Lloraste. No como cuando eras joven y tenías fuerzas para contenerte, no con rabia ni con dolor. Lloraste porque, por fin, habías dejado de correr. Y en esa pausa, en esa rendición, encontraste algo que ni 1000 asesinatos te habían dado. Paz. No eras inocente, no pedías perdón, solo querías que el mundo te dejara ir. Y el mundo, por fin, te lo concedió. Pasaron horas. El sol desapareció. Las estrellas surgieron. El aire se volvió frío. Pero tú no te moviste. Permaneciste sentado, con la espalda apoyada en el tronco, las manos cruzadas sobre el regazo, la cabeza ligeramente inclinada, como si aún escucharas aquella vieja canción. Y así te encontró la noche. Nadie supo quién fuiste. No hubo peregrinos que encontraran tu cuerpo. No hubo saqueadores, ni cuervos, ni bestias carroñeras, como si incluso la naturaleza supiera que aquel cuerpo ya había sufrido suficiente.
como si el mundo entero hubiera pactado guardar tu secreto, una última vez. Con el tiempo, la hierba creció sobre tus huesos. El árbol extendió sus raíces. La daga se oxidó hasta convertirse en polvo. Y tú, que tantas veces fuiste sombra, te volviste tierra. Silencio. Final. Pero, quizás, en alguna parte del mundo, bajo alguna luna parecida a la que te alumbró, aquella última noche un niño curioso preguntará a un viejo campesino por qué ese árbol se inclina hacia el oeste. Y el anciano dirá, sin saberlo, que ahí murió un hombre sin nombre. Un hombre que caminó mucho, que vio demasiado, y que al final encontró un sitio donde descansar. Y eso será suficiente, porque no necesitabas estatuas, ni tumbas, ni versos, solo descanso. Después de tanto correr, por fin, habías llegado.